Vamos a entrar en la primera lección del libro número 2 que estamos estudiando, hermanos. Gloria al Señor. Voy a estar en la página número 6. Página 6 del libro. Este es el libro Vida Discipular 2. Todavía tenemos libros. Si no ha comprado el suyo, téngalo. Es una herramienta muy buena. Perdón, página 8. Página 8, semana 1, hacer la voluntad de Dios, es lo que dice allí en la parte de arriba. Dice, la meta esta semana podrá entender y hacer la voluntad de Dios a medida que el Espíritu Santo obre en usted. Mi andar con el Maestro en esta semana completará las siguientes actividades para desarrollar las 6 disciplinas bíblicas. Después de completar cada actividad, trace una línea vertical en el diamante que aparece junto a la actividad. Y luego ahí vienen las 6 disciplinas que ya aprendimos. ¿Cuáles son? Dedicarle tiempo al Maestro, vivir en, orar con, tener comunión con, testificarle al, y por último, ministrar a otros. El versículo a memorizar esta semana es Filipenses 2:13 y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y antes de darle la vuelta a la página, ¿qué entendemos en este versículo de Filipenses 2:13? Dios es el que produce en nosotros por su buena voluntad el querer como el hacer. ¿Qué entendemos rápidamente? ¿Alguien? Dios es el que produce, pero fíjense la palabra que se usa, producir. Como cuando siembra algo y luego va a producir algo. ¿Amén? Entonces, por eso es importante que le dediquemos tiempo al Maestro, porque al dedicarle el tiempo al Maestro empezamos a desarrollar una relación con el Señor y ahora Dios es el que produce el querer. Oiga, y luego aquí involucra 2 cosas, porque en veces solamente queremos, pero no. Quiero ir a la iglesia, pero no va. Quiero leer la Biblia, pero no la lee. Quiero orar, pero no ora. Pero al andar con Jesús aprendemos a querer y luego en hacer. Entonces, este versículo va a ser para esta semana memorizar, Filipenses 2:13, y me gustaría tener valientes hermanas, hermanos, aventados que digan, hermano, ya me lo aprendí. Filipenses 2:13. ¿Alguien ya se lo aprendió? ¿Hermanos? Porque Dios es, por su buena voluntad, el que produce en nosotros el querer como nacer. Es por su buena voluntad, es al final, ya los confundí. Así, el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2:13, el versículo a memorizar esta semana. Muy bien, entonces entramos en la página 9. ¿Quién manda? Me gusta el título. Si yo preguntara a los casados aquí, ¿quién manda en su casa? En el trabajo, ¿quién manda? En el gobierno, ¿quién manda? En el mundo, ¿quién manda? Hay una sed de poder. Aquí mando yo. Me van a disculpar mi humor, pero el hermano Alfredo, pues, así me hizo Dios, que reclámenle a Dios si tiene quejas de mías. Pero hay un chiste mexicano que llega uno bien macho y de una patada tumba la puerta. Y había tomado clases de karate porque la esposa era bien brava. Entonces le habían dicho que para tener fuerza tenía que agarrar aire y luego tirar el golpe. Entonces llega y de una patada y dice, ¡ya! Y luego sale la esposa, ¿ya qué? Ya llegué, le dijo. ¿Quién manda? Esa es la lección de esta mañana. ¿Quién manda, hermanos? Pero vamos a dejar a los esposos, a las esposas, los casados y todo lo demás.
Vamos a concentrarnos en la vida de nosotros. ¿Quién manda? Póngase a pensar. ¿Quién manda en su vida? En un mundo color de rosa y perfecto, todo el mundo va a levantar la mano. ¡Oh, Dios! Bueno, le voy a dar otro versículo bíblico. Que el árbol, por sus frutos, se conoce. Si Dios es el que está mandando en su vida, entonces, ¿qué estamos produciendo? Todo lo que tiene que ver con Dios. Vamos a entrar. Una jovencita de 16 años me preguntó un día acerca de la voluntad de Dios. Le dije que Dios tiene un propósito para cada persona. Para que lo comprendiera mejor, usé varias ilustraciones. ¿Sabes cuántas secciones hay en una naranja? Generalmente tiene 10 secciones. En una sandía o melón de agua, habitualmente hay un número par de franjas. Los granos como el trigo, la cebada, el milo y el centeno tienen un número par de semillas en la espiga. En una mazorca de maíz madura hay un número par de hileras de granos. En cada hilera hay un número par de granos y un número par de barbas en la espiguilla del maíz. Entonces le pregunté, ¿crees que es por pura casualidad que tantas cosas creadas por Dios demuestren esa simetría? Ella volvió a preguntar, ¿significa entonces que tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga? Le respondí, no. A pesar de que la voluntad de Dios es perfecta para tu vida, Él desea que tú sigas esa voluntad. No te forzará a hacerlo. Él te guía a hacer su voluntad, pero te da la libertad de tomar tu propia decisión. ¿Vamos entendiendo? Primero el hermano empieza a darle el ejemplo de una mazorca. Ustedes han visto cómo tienen los maíces, cómo están así en línea, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que le estaba explicando el hermano es, si las cosas que Dios creó tienen un orden, entonces entendemos que Dios es un Dios de orden. Y tiene que haber alguien que manda, hermanos. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿quién manda? Imagínense, la simple lógica, sin entrar tanto en las cuestiones de la Biblia, la simple lógica. ¿Cómo es posible que esta mañana automáticamente amanece? Está amaneciendo tipo 5:30, 6 de la mañana. Usted abre la ventana y se pone el sol. Y luego sale hacia afuera y pues está un calorcito tolerable. Y luego le hace así y respira oxígeno. Y luego va y le abre la llave del agua y sale agua. Y lo abre el refrigerador y ahí está la comida. Entonces pregunto yo, ¿cómo es posible que tengamos todo? ¿Por qué? Porque hay un Dios que es el que manda. Imagínense, yo en veces soy medio humor que hay gente que a lo mejor no le gusta, ni modo. Pero ¿cuántas veces a Dios se le ha pasado el termostato que en lugar de 100 grados y luego de repente un día el termostato del mundo ahora lo puso a 200 grados Fahrenheit? ¿Cómo estaríamos? Pues como los pollos del pollo loco rostizado. ¿Quién va a aguantar? Nadie. Pero no. Yo creo que lo más caliente que hemos soportado aquí donde vivimos, 120. Y ya estamos gritando ya. Pero hay un Dios que está en control. Amén. Entonces, lo que el hermano estaba tratando de compartirle a esta joven es que de la misma manera, nosotros siendo creación de Dios y ahora que le pertenecemos a Él, ¿no tendrá Dios un propósito divino para nosotros? Es la pregunta. Si las mazorcas, el elote, el melón, la sandía, dices tú, wow, nace de la tierra y tiene las rayitas y sabe dulce, etcétera. Nosotros que somos creación de Dios, ¿no tendremos un propósito divino? Muy bien, la última parte. Continué explicándole, es como si Dios tuviera un plano para edificar tu vida. Quizá Dios desee hacer de tu vida una hermosa mansión, pero aún así tú puedes escoger construir una choza. ¿Por qué? Dios puede tener un plan para tu vida. Voy a hacer un edificio de 500 pisos, pero luego tú dices, no,
No me gusta el edificio de 500 pisos, voy a hacer una casa de campaña. Es tu decisión. Dios puede tener un plan, pero como Dios nos dio el libre albedrío o la libertad de escoger, entonces va a ser lo que tú quieras. Pero el plan de Dios sigue ahí, hermanos, para nosotros. Por eso es importante conectarnos con Dios y dedicarle tiempo al Maestro para descubrir qué es lo que Dios quiere para mí. Somos piezas únicas. Fíjense, bien rápido les cuento esto. Me lastimé un hombro y de la manera más tonta. Ni cuenta me di y hace como 2 meses y me molesta tanto porque cada vez que voy a levantar algo, me duele y me siento inútil. Para dormir, si me acuesto de este lado, me duele. Y no he querido ir con el doctor porque va a decir, le tenemos que hacer una operación y reemplazarle o ponerle un brazo de robot y que quién sabe qué, y va a costar $5 millones y va a tomar medicina por el resto de su vida y van a empezar con puras de esas. Entonces le he estado orando al Señor y una sobada que me dieron y ahí va la cosa mejorando. Bendito sea el Señor. Pero este hombro es parte del cuerpo y no solamente me sirve para hacer actividades, sino hasta para descansar. Ni eso puedo hacer cuando uno de los miembros no está cumpliendo su trabajo. Entonces cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y hasta para descansar es necesario. No vamos a entender la voluntad de Dios mientras no nos conectemos con el Señor. Y luego termina diciendo, dice, quizás Dios desea hacer de tu vida una hermosa mansión, pero aún así tú puedes escoger construir una choza. Sin embargo, Dios quiere que tú construyas tu vida de acuerdo a la voluntad de Él. Asegúrate de que Cristo sea el cimiento de tu vida. Permite que el Espíritu Santo sea el constructor. Me mantuve atento para observar cómo obraría Dios en la vida de la jovencita. Más adelante se casó con un pastor y con el tiempo ambos sirvieron al Señor como misioneros. Ella hizo de Cristo el cimiento de su vida y permitió que el Espíritu Santo la guiara. Moraleja de la historia. Sea lo que sea que tú construyas, que tu cimiento o la fundación de tu vida sea Jesús. Amén. Construye sobre algo firme. Que Cristo sea la roca inconmovible. Porque si estás construyendo en otra superficie que no sea Cristo, entonces estás levantando algo sobre la arena. Y ya hemos leído la parábola esa, que cuando viene el viento, vienen las tormentas, vienen los desafíos de la vida, se derrumba. Amén. Sea lo que sea que estamos haciendo, hermanos, asegúrate que Cristo sea el fundamento y que el Espíritu Santo sea el constructor. Dice, la clave para descubrir la voluntad de Dios fue hacer de Cristo el cimiento de su vida y permitir que el Espíritu Santo fuera el guía, en lugar de actuar haciendo su voluntad. Cuando esta joven abandonó sus deseos y permitió que el Espíritu Santo la guiara, Él la encaminó hacia el centro de la voluntad de Dios. Quizá usted se pregunte, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo saber que vivo en el centro de la voluntad de Dios en lugar de hacer mi voluntad? Jesús le eligió y le llamó para que usted hiciera la voluntad de Él, debido a que usted escogió negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Se recuerdan? El que quiera seguir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas. Entonces, ahí permitimos que sea la voluntad de Dios y no la mía. Negarme a mí mismo. Y el negarse es, pues, dentro de nosotros, hermanos, hay 2 naturalezas. Nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza espiritual. Y luego tú estás en el medio decidiendo a cuál de los 2 le permites que se haga lo que quiera. Pablo dijo que la carne está enferma, pero el espíritu está presto. La carne quiere lo de abajo, el espíritu quiere
lo de arriba. Y todos los días tenemos que estarnos negando, eso es negar la carne, los deseos de la carne. Para estar aquí en esta mañana, tú le dijiste no a la carne y sí al espíritu. Si alguien te pisa un callo aquí en la iglesia y tú decides perdonarlo, le estás diciendo sí al espíritu y no a la carne. Si tú te vas enojado y dices, no, la hermana entonces le estás dando a la carne, estás alimentando la carne más que el espíritu. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema de, hablando de quién manda. Ahora, usted puede elegir. La Biblia enseña que Dios le ha dado la capacidad de determinar su propósito y elegir. Tal capacidad se conoce como la voluntad. La Biblia se refiere a la voluntad como el deseo intenso o propósito de hacer algo. Les voy a contar una historia bien rápido. A mí me gustan mucho las parábolas porque Jesús enseñaba con parábolas y una parábola es una historia que ilustra algo. Ahorita que el hermano Sotelo acaba de fallecer y muchos estuvimos en el funeral del hermano Sotelo. Él murió a los 62 años. Mi papá murió a los 63. Entonces cuando yo vi al hermano Sotelo, me recordó la escena de mi papá. Y luego yo me puse a pensar, el papá de mi papá murió a los 92. Y dices tú, que hereditario, que es puras mentiras. Porque mi abuelo fumador de esos, mi abuelo no gastaba cerillos, porque con un cigarro se le iba acabando, prendía el otro, y el otro, todo el día, una chimenea. Fumador como no tienen idea. Y murió a los 92 años. ¿Qué pasó? Bueno, yo les voy a contar, porque yo conocí a los dos, conocí a mi abuelo y conocí a mi papá. Mi papá iba con el doctor, y el doctor le decía, señor Gallegos, usted no puede tomar sodas, no puede comer sal, no puede comer carne de puerco, no puede comer pan. Entonces le decía a mi papá, pues si no me muero de la enfermedad, ¿me voy a morir de hambre? Entonces, ¿qué puedo comer? Mi hermano Manuel era el que lo iba a recoger al hospital, y en el estado donde yo crecí, Chihuahua, el mercado se llama El Hoyo, porque está así como enclavado así en un hoyo, y así le dicen El Hoyo. Entonces le dice mi papá a Manuel, dale para El Hoyo. Y Manuel pensó, hombre, ahora sí mi papá me va a decir que me baje a comprar vegetales y calabacitas, porque pues ahí estaba el mercado, ¿verdad? Y luego, aquí párate, y enfrente del lugar donde vendían chicharrones. Ve y cómprame 1 kilo de carnitas, 1 kilo de chicharrones, 1 kilo de tortillas y un paquete de 12 de sodas. Y luego mi hermano, pero papá, ¿me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? Ok, pues ni modo. Y mi Manuel se bajaba, le compraba lo que quería, y todavía venía con las vendas del hospital, los curitas y todo lo que le ponen, y llegaba a la casa. Y le decía a mi mamá, caliéntame las tortillas y dame de comer. Y luego otra vez mi mamá lo quería sermonear y se enojaba. Conclusión de la historia, él comió lo que él quiso. Y dijo, si me muero me voy a morir contento. Bueno, él escogió, ¿o no? Entonces se murió a los 63 años. A lo mejor Dios, el plan de Dios, te vas a morir hasta los 80, los 90. No, yo me quiero morir a los 63 bien comidito. Bueno, es la voluntad, decisión de cada uno de nosotros. Y de la misma manera, ahorita puse de ejemplo a mi papá, pero cada uno de nosotros somos igualitos. Así como tú vas al doctor y el doctor te dice, y llegando dice, no, es que no puedo dejar de comer pan. Y el doctor te ha dicho, no comas eso porque la gluten y que quién sabe qué y que es un veneno. No, es que cuando no puedo aguantar. ¿Ok? Ahora, si físicamente se nos hace difícil, espiritualmente, hermanos, de la misma manera, parece que no, pero estamos decidiendo 1000 cosas en la cabeza. Voy a la iglesia, me pongo a orar, ayuno y hago todo esto. Ahora, si la carne está enferma, lo más
lo más seguro es que tu cuerpo te esté arrastrando a hacer cosas malas y no cosas buenas. Pero cada uno de nosotros, recuerde, tú tienes la capacidad de escoger. O sea, no le hagan al loco cuando llegan los problemas y estén buscando de quién fue la culpa. Dice, la Biblia enseña que Dios le ha dado la capacidad de determinar su propósito y elegir. Tal capacidad se conoce como la voluntad. La Biblia se refiere a la voluntad como el deseo, intento o propósito de hacer algo. Y luego dice, lea los versículos que están al margen, los cuales se refieren a la voluntad de una persona, indique si está de acuerdo o no con los siguientes conceptos. Y luego ahí viene Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo Dios por testigos, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense qué curioso que la palabra del Señor mismo nos dice que nosotros escogemos la vida o la muerte. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Cada uno de nosotros escoge, hermanos. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que estamos aprendiendo en esta mañana es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de escoger. Claro que va a haber una influencia en movernos para uno de los dos lados. Por ejemplo, si yo estoy tratando de comer saludable y estoy viendo la televisión y cada 5 segundos sale un anuncio de hamburguesas, entonces, ¿qué me está jalando? Y luego se ve bien rico. Hay un programa en el canal de Food Network TV de un hombre que anda visitando se llama Diners, Drives y ¿qué más? Es el 3D. Y él anda visitando en todos los lugares de Estados Unidos los restaurantes que la gente le recomienda. Entonces entra con el chef y le dice, ¿qué más vas a preparar? No, pues el platillo estrella. Y como a mí me gusta cocinar, me pongo a verlos y en vez estoy así babeando. Porque se ve tan rico lo que estaban... A mí casi no me gustan las hamburguesas y vi cómo estaban haciendo una hamburguesa y dije yo, no, esa está riquísima. Y estoy tratando de no comer ni pan ni carne roja, pero cuando mis ojos vieron la hamburguesa, dije, casi me dieron ganas de ir a traer la carne para preparar la receta. Pero fíjense, hay una tendencia que nos arrastra, la carne nos jala. Pablo dijo, miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. Pero al final tú y yo tenemos la capacidad para escoger. Muy bien, tal vez usted piense que controla su voluntad, pero su naturaleza pecaminosa podría impedírselo. Dios quiere que usted obre bien, pero le deja tomar la decisión final. Al hacerlo, usted puede elegir el bien o el mal. Dios desea que usted escoja sus caminos y se entristece si elige caminos que lo apartan de Él. El versículo para memorizar esta semana se lo recuerda, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Por eso es importante, para entender cómo yo puedo tomar la decisión correcta, Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena. ¿Dónde dice eso? Okay. Vamos a estar martillando una y otra vez. Entonces, Dios en mi vida me va a ayudar a tomar las decisiones correctas por su buena voluntad. Amén. Dice, Dios no excluye a nadie en el cumplimiento de su voluntad. Toda persona se incluye en los propósitos de la voluntad de Dios.
Segunda de Pedro 3:9. Ahí está para que no, digo, ahí mismo lo escribieron. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le voy a dar así bien rápido una mini explicación de ese versículo. Cuando usted ve que una persona está haciendo mal, y luego de repente usted quisiera que hubiera una intervención divina y que lo castigara y esto y que el otro, y parece que no ocurre nada, y estamos orando por él y la persona va de mal en peor. Ese versículo se aplica a la perfección, porque Dios es paciente. Dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez un pastor dio una ilustración, y si vieran cómo me impactó, porque yo lo vi de niño esto. Yo no sé cuántos de los que están aquí crecieron en un lugar donde tenían vacas. Bueno, yo vengo de una familia ranchera de ganado, entonces los que andan a caballo, en la silla de montar tiene una cabeza aquí, y esa es para lazar vacas. Lazan una vaca y luego en la silla del caballo, ahí la amarran para poderla jalar o X. Y una vez un pastor se le ocurre dar esta ilustración y dice, cuando un vaquero laza la vaca y le cae en los cuernos el lazo, ya la agarró, dice, pero le va soltando, porque si la amarra luego y la vaca jala, revienta la pita, entonces la tiene que dejar de a poquito. Pero dice, ya la vaca ya tiene el lazo en los cuernos y sigue brincando como si no pasara nada, dice. Y cuando de repente pega el brinco, le da el jalón y da un costalazo. Pero es increíble que brincan así como, no sé, 7, 8 pies de alto y luego en esa altura le jala. Y caen como es de ancho la vaca y nomás se escucha. ¡Pah! Así. Y decía un predicador, así es Dios. Nos pone el lazo en la cabeza y nos deja correr. Y cuando menos pienses, le amarra ahí el costalazo. Para que sepamos que Él está en control de nuestra vida. Pero Él es paciente, hermanos, no queriendo que nadie se pierda. Muy bien. Dice, Jesús dijo, página 11, que quienes cumplen su voluntad tienen una relación especial con Él. Para Jesús cumplir la voluntad de Dios era una parte constante de su propósito y vida de obediencia. Podrá descubrir la voluntad de Dios cuando usted esté dispuesto a ser transformado y renovar su mente. Todos los conceptos son verdaderos, a excepción del 3. Aquí está dándole la respuesta a la tarea que está allá en la parte de arriba. Y le voy a leer un versículo, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabras de Jesús. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y mi hermana. Entonces imagínense, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Jesús nos está reconociendo a nosotros como sus hermanos de Él. El mismo Jesús, hermanos, nos dio el ejemplo de poner la voluntad del Padre por encima de los deseos personales. Jesús, antes de ser crucificado, mientras oraba en el monte Getsemaní, donde dice la Biblia que sudó lágrimas de sangre, sudor de sangre. ¿Cuál era la intensidad de la oración en ese momento? Porque Él sabía lo que venía. Y en ese momento Jesús dijo estas palabras, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieras. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si es posible, no me gustaría llegar a ese momento. Y luego siempre tengo que aclarar esto, porque lo he escuchado, incluso de gente que predica, que Jesús tenía miedo. Es una mentira. Lo que Jesús no quería, hermanos, cuando Jesús se hizo pecado en la cruz del Calvario, hubo una separación, porque Dios es santo, santo, 3 veces santo. Y dicen que sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces Jesús, siendo santo, se hizo pecado por nosotros, y llegó un momento en que Dios no soportó el pecado sobre su Hijo, entonces se volteó. Esa separación era la que Jesús no quería. Por eso le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba diciendo, no, es que me dan miedo los clavos y la sangre y los azotes. No. Lo que él no quería soportar era la separación del Padre. Amén. Pero al final, Dios hizo la voluntad de Jesús y Jesús aceptó voluntariamente la voluntad del Padre. Y ahí caemos, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, esas crucecitas que a veces la gente se pone en el cuello, pues esa no pesa nada. La cruz de Jesús, 220 libras por casi 2 millas, caminando, hermanos, la cruz. Y el vituperio, azotes, le escupían, se burlaban, todo lo soportó. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y luego, ¿a quién va siguiendo? A Jesús. Amén. Así es que, hermanos, esta primera clase nos habla a cada uno de nosotros que nosotros tenemos el poder para elegir. Es una mentira que no tienes opciones. Tú tienes poder para escoger la vida o la muerte. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y tu bondad, por tu infinita misericordia. Te pido, Señor, que nos des a cada uno de los que estamos aquí en esta hora la capacidad de escoger siempre lo bueno. Ilumínanos, Espíritu Santo, para en esos momentos que tenemos que escoger, siempre escojamos, Señor, lo que te dé gloria y honra a ti, Señor. Bendigo a tu pueblo, te doy gracias y te pido todas las cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.